Hay dos tipos de madres en este mundo, las que llevan a sus hijos en su propio vientre y las que, como yo, acogen a un niño que nadie quiso y lo convierten en sangre de su sangre. Pero a veces, querido mío, el amor no lo cura todo. Y fue ese mismo amor maternal el que casi me costó la vida una noche en mi propia cama. Me llamo Gertrudis Molina, aunque aquí, en Ribera Serena, Castilla y León, todos me conocen como Doña Geo, la mujer que adoptó al niño del orfanato. Tengo 76 años, querido, y cada una de estas arrugas en mi rostro cuenta una historia distinta, algunas de alegría y otras de un dolor que ni el tiempo ha podido borrar. Todavía vivo en esta vieja casa a las afueras de la calle del Arce, con las paredes desconchadas que aún resisten al paso del tiempo. Desde mi porche puedo ver un tramo del río Tormes, que atraviesa el pueblo como una vena azul. Ese río lo ha visto todo en esta vida, las alegrías, las penas y también aquel día de 1992 que cambió a mi familia para siempre. Fue entonces cuando una mujer creyó que podía salvar a cualquier niño con amor, incluso a aquellos que cargaban heridas tan profundas que ni Dios podría curarlas. Y tú, que me escuchas ahora, dime tu nombre y desde qué rincón de España estás oyendo esta historia que he guardado en mi corazón durante más de 30 años. Cuéntamelo en los comentarios, ¿quieres? Tengo curiosidad por saber hasta dónde llega la voz de esta anciana de un pequeño pueblo de Castilla y León. Quién sabe, quizá haya alguien de Ribera Serena que me conozca de vista y nunca haya sabido del secreto que guardo. Ribera Serena no es un pueblo grande, querido, es de esos lugares donde el tiempo parece pasar más despacio. Una región con muchos campos de trigo y girasol donde todos se conocen. Las calles principales son amplias, pero cuando te adentras en los barrios antiguos como el mío, se vuelven estrechas, con aceras torcidas que hacen que los mayores como yo miremos al suelo para no tropezar. Ya sabes, ya no estamos en la mejor forma. Hay una vieja iglesia, una plaza mayor donde los hombres mayores juegan a las damas, y el río que, cuando llueve demasiado, inunda las casas bajas y se lleva un pedacito del pueblo consigo. Fue después de aquella riada de 1988 cuando mi difunto esposo José Molina y yo decidimos que era hora de agrandar la familia. Ya teníamos a nuestros dos hijos biológicos, Pablo, que tenía 17 entonces, y Margarita, que tenía 15, pero siempre he tenido un corazón blando, ya sabes. Siempre quise más hijos. Fue Margarita quien me dio la idea. Había ido a hacer un trabajo escolar al hogar infantil Santa Clara, al otro lado del pueblo, y volvió con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Mamá, deberías ver a esos niños. Algunos llevan años allí y nadie los quiere porque ya son mayores. Todos solo quieren bebés. Esa frase no dejó de martillarme la cabeza. José, mi marido, no era hombre de emociones, pero siempre respetó mis deseos. Trabajaba como encargado del silo de la cooperativa cerealista. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero de buen corazón. Cuando le conté la idea de adoptar a un niño mayor, simplemente me miró con ese gesto suyo, fumando su cigarrillo liado en el porche, y dijo, si eso es lo que quieres, vamos a ver a ese niño. La primera vez que visitamos el orfanato, mi corazón casi se me sale del pecho. Un lugar limpio pero terriblemente triste. Los niños deberían correr, saltar, hacer ruido, pero allí todos parecían tener miedo hasta de respirar demasiado fuerte. La directora, señora Clemente, una mujer delgada con cara de haber chupado un limón, nos llevó a su despacho. ¿Tienen preferencia por un niño o una niña? ¿Qué edad?, preguntó. Queremos un niño que realmente necesite una familia, respondí sintiendo un valor que no sabía que tenía. Uno que los demás no quieran adoptar. Fue entonces cuando mencionó por primera vez a Rodrigo. Tengo un niño de 9 años. Está con nosotros desde los 5. Es uno de los más mayores aquí. Inteligente pero reservado. Su madre era drogadicta y murió de una sobredosis. Nadie sabe quién es el padre. La primera vez que vi a Rodrigo, estaba sentado solo en una esquina del patio con un libro viejo en las manos. Era un chico delgado, de cabello negro y liso cortado corto, con unos ojos oscuros enormes que parecían tragarse el mundo. No sonrió cuando nos presentaron, solo nos observó, estudiándonos como un pequeño animal desconfiado. No habla mucho, explicó señora Clemente, pero es inteligente, saca buenas notas en el colegio, solo tiene dificultades para relacionarse con los otros niños. En ese momento, mi corazón de madre ya había decidido,
ese niño necesitaba una familia, me necesitaba a mí. José, que estaba a mi lado, me apretó la mano, él también había sentido algo. El proceso de adopción no fue fácil, nunca lo es. Hubo entrevistas, visitas de la trabajadora social a nuestra casa, montañas de papeleo. Pero yo estaba decidida. En 4 meses, Rodrigo ya estaba en casa con nosotros, con una pequeña mochila que contenía todo lo que tenía en el mundo, algo de ropa, un libro de cuentos y un cochecito de plástico viejo. Al principio era tan callado que a veces olvidaba que estaba en casa. Dormía en la habitación que compartía con Pablo, quien no lo llevaba nada bien, pero le dije que sería solo hasta que arregláramos el cuarto del fondo. Apenas hablaba durante las comidas, comía mirando el plato como si temiera que alguien le quitara la comida. Poco a poco intenté acercarme a él. Le preparaba los platos que le gustaban, descubrí que adoraba los espaguetis a la boloñesa. Le compré libros, ya que me di cuenta de que eso era lo que más le gustaba hacer. Me sentaba junto a él en el salón mientras veía la televisión. Al principio se encogía cuando me acercaba, como si esperara algo malo. Me rompía el alma verlo así. La primera vez que me sonrió fue cuando llevaba un mes con nosotros. Hice una tarta de chocolate para celebrar con una velita, una idea un poco tonta, pero quería marcar la fecha. Un mes de nuestro Rodrigo en la familia, dije. Me miró con esos ojos grandes, sorprendido, y una pequeña sonrisa apareció en la comisura de su boca. Era mínima, tímida, pero estaba allí. José, que estaba en la cabecera de la mesa, también la vio y me guiñó un ojo. Aquella noche pensé que todo iría bien, que habíamos tomado la decisión correcta. Rodrigo empezó a asistir al colegio del barrio. Los primeros meses fueron difíciles, volví a casa con los cuadernos rotos, a veces con un ojo morado o una rodilla raspada. ¿Qué ha pasado?, le preguntaba con el corazón encogido. Nada, respondía siempre, con la mirada baja. Fue la profesora, señorita Elena, quien me contó que los otros chicos se metían con él, llamándolo huérfano, niño de nadie, esas cosas crueles que solo los niños pueden inventar para hacer daño. Pero él no reacciona, me dijo preocupada. Se queda callado, lo aguanta todo. Eso no es normal, señora Molina. La mayoría de los niños lloran, pelean, avisan a un adulto. Él parece desconectado. Con el tiempo las cosas empezaron a cambiar, pero no como yo esperaba. Rodrigo seguía callado en casa, pero en el colegio la profesora empezó a quejarse de otros problemas. Decía que tenía explosiones de ira por cosas pequeñas, un lápiz roto, un libro que no encontraba. Lloraba de repente sin motivo aparente o se quedaba mirando al vacío durante minutos. Intenté hablar con él, pero era como hablarle a una pared. José, mi marido, empezaba a impacientarse. Necesita reglas, lo estás malcriando demasiado. Pero, ¿cómo no iba a consentirlo? Miraba esa carita delgada, esos ojos que parecían cargar un peso demasiado grande para un niño de 9 años, y todo lo que podía pensar era cómo hacerle sentir amado, seguro. Ay, querido, si te está gustando esta historia de superación, dale una pequeña ayuda al canal Cuentos de los Abuelos. Solo tienes que hacer clic en me gusta y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros relatos. Esta vieja abuela se alegra mucho de saber que hay gente que quiere escuchar lo que tengo que contar. Ahora sigamos, porque esta historia aún tiene mucho por revelar. Hay cosas que no nos gusta recordar, pero que deben contarse para que otros no pasen por lo mismo. Un día, cuando Rodrigo llevaba casi un año con nosotros, llegó del colegio más tarde de lo habitual. Era casi de noche y yo ya estaba preocupada, pensando en salir a buscarlo. Cuando entró por la puerta tenía un feo corte en la barbilla y la camisa del uniforme rasgada. Dios mío, hijo, ¿qué te ha pasado?, pregunté corriendo a examinar la herida. Por primera vez desde que había llegado, explotó. Arrojó la mochila al suelo con tanta fuerza que los libros se dispersaron por todo el salón. Dijeron que solo me adoptaste porque recibes dinero del gobierno. Dijeron que nadie querría realmente a un chico mayor como yo. Me quedé sin palabras unos segundos, mirando a ese niño que siempre había sido tan contenido, por fin liberando la rabia que llevaba dentro. Entonces, sin pensarlo 2 veces, lo abracé con fuerza. Al principio se quedó rígido como una tabla,
pero poco a poco se relajó hasta que empezó a llorar, un llanto profundo, de sufrimiento, que parecía salir del fondo de su alma. «Eres mi hijo», le dije con la voz temblorosa de emoción. «Mi hijo del corazón, y no hay dinero del gobierno, hay amor. Ahora eres un Molina, y nadie te va a apartar de nosotros». Aquella noche pareció un punto de inflexión, como si algo dentro de él se hubiese roto y nos permitiera por fin entrar. Empezó a hablar más durante la cena, a contarnos cosas del colegio, a hacer preguntas sobre la familia. José también se acercó más a él, enseñándole a arreglar cosas por la casa, a pescar en el río Tormes los fines de semana. Qué equivocada estaba, querido mío. Qué ciegos podemos ser cuando queremos creer demasiado en algo. Porque lo que no sabía era que aquello solo era el comienzo de una historia que se volvería cada vez más difícil y que terminaría en una noche que cambiaría a nuestra familia para siempre. Sabes, querido, hay algo que solo aprendí al hacerme vieja. A veces nuestro amor es como una venda sobre los ojos, nos hace ignorar lo que tenemos justo delante. Esas señales que el destino nos envía para advertirnos de que algo va mal bajo nuestro propio techo. Cuando Rodrigo cumplió 11 años, llevaba casi 2 con nosotros. Parecía que por fin todo se encaminaba. El chico había crecido unos centímetros, había ganado algo de peso, ya no era aquel niño flaco que llegó con una mochila pequeña y los ojos asustados. En el colegio sus notas eran buenas, no excelentes como al principio, pero mantenía la media. Los profesores ya no mandaban notas quejándose de comportamientos extraños, e incluso había hecho 2 amigos en el barrio, Antonio y Marco, que a veces venían a jugar a casa. Fue por esa época cuando mi hijo mayor, Pablo, se casó con Alicia y se mudó a Madrid. Margarita también se fue de casa para estudiar enfermería en Barcelona. De repente solo quedábamos José, yo y Rodrigo en aquella casa que antes parecía tan estrecha y ahora se había vuelto demasiado grande. Me pregunto si eso fue lo que alteró la cabeza del chico, ver a sus hermanos marcharse, aunque nunca habían sido muy cercanos. Tal vez sintió que lo abandonaban otra vez. Lo primero que empecé a notar fueron cosas pequeñas pero extrañas, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares distintos. Las tijeras que se guardaban en el cajón de la cocina aparecieron bajo su cama. Un reloj de pared que desapareció durante días y luego volvió al mismo sitio. Una vez, mi rosario de plata, el que heredé de mi difunta madre, desapareció durante toda una semana. Busqué por todas partes, incluso recé a San Antonio de Padua, patrón de las cosas perdidas. Cuando ya había perdido la esperanza, lo encontré envuelto dentro de un calcetín en el fondo del cajón de Rodrigo. ¿Por qué has cogido mi rosario, hijo?, le pregunté intentando disimular el enfado. Me miró con esa mirada vacía que a veces me helaba la sangre. Yo no he cogido nada, alguien debió ponerlo ahí. José no tenía la misma paciencia que yo. No puedes mentir, chico. Si lo cogiste, tienes que reconocerlo. No criamos hijos mentirosos. Fue la primera vez que lo vi mirar a José con auténtica ira. Una mirada dura, demasiado adulta para un chico de 11 años. Luego se marchó, dando un portazo en su habitación, y pasó el resto del día sin hablarnos. También empecé a notar que Rodrigo pasaba mucho tiempo solo. José le compró una videoconsola por su 12º cumpleaños, ahorrando durante meses para poder hacerle ese regalo, pero en lugar de jugar a las cosas normales que los chicos de su edad jugaban, pasaba horas encerrado en su habitación con juegos que yo no entendía. Una vez entré de repente para llevarle una merienda y el juego que estaba jugando me pareció demasiado violento. Había sangre en la pantalla, cosas horribles. Cerró todo en cuanto me vio. ¿Qué juego es ese, Rodrigo?, le pregunté dejando el plato con pastel en la mesita. Nada, mamá, es solo un juego de aventuras. Hablé con José sobre esto, pero me dijo que exageraba. A los chicos de esa edad les gusta eso, acción, peleas. Proteges demasiado al chico, tiene que aprender a ser un hombre. A veces Rodrigo tardaba más de lo normal en volver del colegio. Decía que se había quedado en la biblioteca estudiando o que había ido a casa de algún amigo. Le creí durante un tiempo, hasta que un día la coordinadora del colegio llamó a casa preguntando por él, porque había faltado 3 días seguidos. ¿Cómo que ha faltado? Sale todos los días con el uniforme y la mochila, respondí sintiendo que se me helaba la sangre. Señora Molina, su hijo no ha aparecido aquí en 3 días.
Pensé que estaría enfermo. Cuando llegó ese día a la hora habitual, como si viniera del colegio, lo enfrenté de inmediato. Lo negó. Dijo que el colegio se había equivocado. Cuando le mostré la nota de la coordinadora, cambió su historia. Sí, había ido al colegio, pero unos chicos le estaban haciendo bullying y por eso decidió saltarse las clases. ¿Por qué no me lo dijiste, hijo? Podría haberte ayudado a hablar con la dirección. Porque no lo entenderías, gritó de una forma en que nunca lo había hecho. Tú crees que todo el mundo es bueno, que todos quieren ayudar. El mundo no funciona así. José, que llegaba del trabajo en ese momento, oyó los gritos y vino a ver qué pasaba. Cuando le expliqué, se puso rojo de ira. Fue la primera vez que vi a mi marido levantar la mano para pegar a Rodrigo, pero me interpuse. No, José, pegar no soluciona nada. Este chico necesita límites, Gertrudis, ¿no ves lo que está pasando? Nos miente, falta al colegio, quién sabe qué más estará haciendo por ahí. Rodrigo aprovechó nuestra discusión y salió corriendo, dando un portazo tan fuerte que la casa entera tembló. No volvió hasta la madrugada, cuando ya habíamos llamado a la Guardia Civil. Entró sin hacer ruido, pero yo estaba despierta en el salón esperándole. Cuando encendí la luz, me quedé helada. Tenía la ropa sucia de barro, un arañazo en la cara y los ojos parecían de otra persona, dilatados, salvajes. ¿Dónde has estado?, le pregunté sujetándolo por los hombros. Nos volvimos locos de preocupación. Por ahí, respondió evitando mirarme. Necesito una ducha. Al día siguiente, encontré un mechero y un paquete de cigarrillos en el bolsillo de su pantalón mientras hacía la colada. Lloré todo el día a escondidas. ¿Qué estaba pasando con ese niño al que tanto amaba? ¿En qué había fallado para que se alejara así de nosotros? Pasamos una época difícil. José pensaba que debíamos ser más duros, poner castigos, quitar privilegios. Yo seguía intentando hablar con él, entender qué pasaba por su cabeza. Incluso lo llevé a una psicóloga del centro comunitario, pero no abrió la boca en las 3 sesiones que logré que asistiera. Su hijo tiene mucha rabia acumulada, señora Molina, me dijo la doctora después de la última cita. Los niños que han pasado por abandonos como él suelen tener problemas de apego, de confianza. Puede que le esté poniendo a prueba, para ver si usted también lo abandonará como lo hizo su madre biológica. Aquello tenía sentido. Decidí que tendría más paciencia, que le demostraría que, pasara lo que pasara, éramos su familia ahora y para siempre. José no estaba del todo de acuerdo con ese enfoque, pero terminó cediendo. Siempre has sabido tratar mejor a los chicos que yo, dijo con ese tono suyo de quien no quiere admitir que no sabe qué hacer. Fue por esa época cuando empecé a notar cambios en el cuerpo de Rodrigo. Ya tenía 13 años y estaba entrando en la adolescencia, su voz se había vuelto más grave, los granos empezaban a aparecerle en la cara y los brazos y piernas le crecían tan deprisa que la ropa le quedaba pequeña de un día para otro. Con esos cambios vino también un repentino interés por verse bien. Él, que nunca se había preocupado por lo que vestía, ahora quería ropa de marca, zapatillas caras que apenas podíamos permitirnos. ¿Intentas impresionar a alguna chica, bromeó José un día cuando apareció en la cocina con el pelo peinado con gomina. Se le puso la cara roja como un tomate, pero no respondió. Fue también por esa época cuando noté las revistas. Las había encontrado bajo su colchón mientras cambiaba las sábanas. Revistas con mujeres desnudas, de esas realmente indecentes. Al principio me quedé helada, pero luego pensé que quizá era normal para un chico de su edad. Aún así, me incomodaba. No eran las típicas revistas que suelen tener los adolescentes, eran más extremas, si me entiendes. Se las mostré a José, que se encogió de hombros. Déjalo en paz, G. Todo chico de esa edad tiene curiosidad. Mejor eso que haga algo malo fuera. Pero no era solo eso. Empecé a notar que Rodrigo me miraba de una forma que me hacía sentir incómoda. Al principio pensé que era solo imaginación mía. Yo ya tenía casi 50 años, el pelo empezaba a encanecer, el cuerpo de una madre que había dado a luz a 2 hijos. No podía ser que hubiera algo raro en su mirada. Debía de ser solo preocupación mía,
la imaginación de una vieja tonta, hasta el día en que entré al baño sin llamar. La puerta ni siquiera estaba completamente cerrada, y lo encontré con una foto mía en la mano, una foto antigua de cuando era joven, la que estaba enmarcada en el salón. Se sobresaltó tanto que la dejó caer al suelo. El cristal del marco se rompió. «¿Qué haces, Rodrigo?», pregunté confundida. «Nada, solo pensé que la foto era bonita», respondió saliendo corriendo y empujándome en el proceso. Me quedé allí de pie, sintiendo un escalofrío que no supe explicar. Aquello no era normal. Algo malo estaba pasando, pero no podía admitirlo, ni siquiera ante mí misma, lo que aquello podía significar. Cuando Rodrigo cumplió 14 años, las cosas empeoraron. Prácticamente ya no estaba en casa. Salía temprano diciendo que iba al colegio, pero rara vez lo hacía. Volvía tarde, a veces oliendo a tabaco, otras con una mirada extraña, perdida. José y yo discutíamos casi todas las noches por culpa de eso. Mi marido quería reglas más estrictas, incluso quería enviarlo de nuevo al orfanato. Desesperé solo de pensarlo. Es nuestro hijo ahora, José. No se devuelve a un hijo como si fuera una compra que salió mal. ¿Pero no ves que el chico se está perdiendo? No nos respeta, no respeta las reglas de la casa. ¿Qué más tiene que pasar para que entiendas que la situación está fuera de control? En el fondo, creo que sabía que tenía razón. Pero mi corazón de madre no quería aceptarlo. Le había prometido a ese chico que nunca lo abandonaría, que sería mi hijo para siempre. ¿Cómo podía romper esa promesa? Fue entonces cuando empezó a desaparecer el dinero. Primero fueron unas pocas pesetas, el equivalente a $50, de la cartera de José, que pensó haber gastado y olvidado. Luego unas 100 del sobre del mercado. Cuando el dinero de la pensión de tía Clara, que yo guardaba todos los meses en el cajón de la cómoda, desapareció, ya no hubo forma de negarlo. Enfrenté a Rodrigo una tarde cuando llegó a casa. Ya era 1994. Tenía 15 años, y aquel niño flaco y asustado se había transformado en un joven alto y fuerte, con una mirada que oscilaba entre el vacío y el desafío. ¿Has cogido el dinero de la tía Clara?, le pregunté directamente, sin rodeos. ¿Qué dinero?, respondió tirando la mochila en el sofá y yendo directo al refrigerador. Sabes muy bien qué dinero. 400 pesetas que estaban en mi cajón, el dinero de la pensión de tu tía Clara que guardo para ella. Se giró hacia mí con una lata de refresco en la mano, y por primera vez le vi una sonrisa que me heló la sangre. Una sonrisa fría, burlona. ¿Y si lo cogí, qué vas a hacer? Me quedé sin habla unos segundos. Ese no era mi Rodrigo, ese no era el chico que había criado con tanto amor durante los últimos 6 años. Era un desconocido frente a mí, usando el cuerpo de mi hijo. ¿Por qué haces esto, hijo? Si necesitabas dinero, solo tenías que pedirlo. No tenemos mucho, pero siempre encontramos la manera. No soy tu hijo, me interrumpió con una voz tan fría que sonaba adulta. Nunca lo fui. Eres tú la que se inventó toda esta historia en su cabeza. Esas palabras fueron como una puñalada en el pecho. Sentí que las piernas me flaqueaban y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Las lágrimas me salieron sin poder controlarlas. No hables así, Rodrigo. Te quiero como a un hijo. Sí, desde el primer día. Te quiero. Se rió. Esa risa extraña que no parecía suya. El amor no existe, mamita. La gente solo quiere aprovecharse unos de otros. Igual que tú y José os aprovechasteis de mí para fingir que sois los buenos samaritanos, los salvadores del niño huérfano. Pasó a mi lado y se fue a su habitación, dejándome allí, destrozada por aquellas palabras. ¿Qué le había pasado? ¿En qué había fallado? ¿Dónde estaba aquel niño dulce que, pese a todo, aún tenía momentos de cariño y gratitud? Aquel día lloré como nunca antes había llorado. José me encontró así cuando llegó del trabajo, y con solo mirarme supo que había ocurrido algo grave. Cuando le conté todo, mi marido guardó silencio largo rato, fumando un cigarrillo tras otro en el porche. Cuando por fin habló, su voz sonaba cansada. Necesita ayuda profesional, G.
de la que nosotros no podemos darle. Tal vez deberíamos buscar una institución especializada. No, grité desesperada. No vamos a abandonarlo. Está confundido, perdido. Es la adolescencia. Pasará. José negó con la cabeza con esa expresión de quien sabe más de lo que dice. Mi marido siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de mucha observación. Hay algo mal en él, Gertrudis. Algo más allá de ser un adolescente, más allá de haber sido abandonado. Hay algo roto dentro de ese chico. Algo que quizá ni todo nuestro amor pueda arreglar. Aquella noche no pude dormir. Me quedé pensando en todo lo que había pasado en los últimos años. Las pequeñas señales que había ignorado, los cambios de comportamiento, las miradas extrañas, las mentiras cada vez mayores. ¿Tendría razón José? Había en Rodrigo algo que escapaba a lo que podíamos entender o ayudar. Lo que no sabía era que en apenas unas semanas tendría la respuesta de la peor manera posible. Una respuesta que llegaría en una noche que lo cambiaría todo, que rompería a nuestra familia de un modo que jamás podría repararse. Sabes, querido, hay un viejo dicho que dice que uno solo conoce de verdad a una persona cuando comparte techo con ella. Y eso fue lo que pasó con Rodrigo. Cuanto más tiempo pasaba en nuestra casa, más sentía que había un extraño viviendo con nosotros, no mi hijo. En el invierno de 1994, las cosas empezaron a volverse aún más raras. Rodrigo ya tenía 15 años, con cuerpo de hombre y voz profunda, pero su mente parecía pertenecer a alguien que yo no conocía. Había días en los que volvía a casa y era aquel chico cariñoso que conocí en el hogar infantil Santa Clara, me pedía la bendición, ayudaba a José a arreglar algo en el patio, hacía sus deberes del colegio. En esas horas mi corazón se llenaba de esperanza. Pensaba que todo mejoraría, que solo era una fase difícil. Pero había otros días. Dios mío, ¿cómo explicarlo? Era como si fuera otra persona. Llegaba con los ojos enrojecidos, una forma de caminar diferente, el rostro cerrado, y se encerraba en su habitación durante horas. Si José o yo intentábamos hablar con él, explotaba de ira, daba portazos, rompía cosas. Una vez lanzó su plato de comida contra la pared solo porque le pedí que bajara el volumen de la música. ¿Qué te pasa, hijo?, le pregunté llorando mientras recogía los trozos de cristal y la comida esparcida por la pared. Nada que tú puedas entender, respondía siempre con esa mirada vacía que me helaba la sangre. Fue durante esa época cuando empecé a notar las marcas en sus brazos. Al principio pensé que eran de peleas en la calle, Dios sabe que siempre se metía en líos en el barrio. Pero un día, cuando entré en su habitación sin llamar para dejarle ropa limpia, lo vi inyectándose algo en el brazo. Me quedé paralizada en la puerta. El montón de camisetas se me cayó de las manos. Se giró hacia mí con los ojos muy abiertos, primero de sorpresa y luego de furia. «Sal de aquí», gritó, saltando de la cama. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave y llamé a José al trabajo. Mi marido lo dejó todo y vino a casa en esa misma hora. Cuando llegó, Rodrigo ya se había ido, llevándose la mochila. Nos sentamos en la cocina sin saber qué hacer. «Tenemos que ingresarlo en rehabilitación, dijo José, pasándose la mano por la cara cansada. Esto ha sobrepasado todos los límites. El chico está consumiendo drogas dentro de nuestra casa». Yo todavía intenté defenderlo, decir que quizá era medicina para el resfriado, una inyección de vitaminas, cualquier cosa que no fuera lo que sabía que era. Pero en el fondo, también lo había comprendido. Mi hijo adoptivo, aquel niño al que había prometido amar y proteger, se había convertido en un adicto. Rodrigo solo volvió 2 días después. Parecía un zombi. Delgado, con profundas ojeras, temblando de frío aunque era una noche cálida de verano. José lo sujetó por los brazos y lo hizo sentarse en la mesa de la cocina. Por primera vez vi a mi marido llorar mientras hablaba. «Mira lo que te estás haciendo, hijo. Mira lo que le haces a tu madre. No duerme, no come, se pasa las noches en la ventana esperándote». Por un instante me pareció que algo cambiaba en la mirada de Rodrigo. Una sombra de culpa, quizá incluso de vergüenza. Pero desapareció enseguida. «No lo entiendes», murmuró.
Nadie lo entiende. Entonces explícanos para que podamos entenderlo, supliqué, sosteniendo sus manos entre las mías. Estaban frías como el hielo, los dedos heridos, las uñas sucias. ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo empezó todo esto? ¿Por qué? Permaneció callado un tiempo, mirando al suelo. Cuando por fin habló, su voz era baja, casi un susurro. Tú crees que sabes quién soy, pero no lo sabes. Nadie lo sabe. Entonces dínoslo, insistió José. Somos tu familia, queremos ayudarte. Rodrigo alzó los ojos, y lo que vi allí me asustó. Una mezcla de ira y algo que parecía placer al vernos sufrir. Se rió de esa manera fría que había adquirido. Esto no es una familia. Es solo un arreglo conveniente. Vosotros queríais un hijo para reemplazar a los que se fueron, y yo necesitaba un techo. Esas palabras fueron como cuchilladas. Sabía que no era cierto, que amábamos a Rodrigo como a un hijo de verdad. Pero dolía escucharlo. Eso no es cierto, respondió José con voz firme. Eres nuestro hijo, sí. Y por eso mismo vamos a buscar ayuda para ti. Mañana mismo te llevaré a un centro donde tratan a los adictos. No voy a ningún sitio, gritó Rodrigo, levantándose de la mesa con tanta fuerza que tiró la silla. No me controláis. No sois mis verdaderos padres. Y se marchó, dando un portazo tan fuerte que el marco de una foto en la pared cayó al suelo. José corrió tras él, pero ya había desaparecido en la oscuridad. Aquella noche decidimos que, cuando volviera, lo internaríamos, incluso en contra de su voluntad. Ya no teníamos otra opción. Pero no volvió al día siguiente, ni al otro. Pasó una semana entera y no había ni rastro de Rodrigo. Buscamos por todas partes, hospitales, comisarías, las casas de los pocos amigos que conocíamos. Nadie sabía nada. Incluso algunos chicos que vivían en la calle bajo el puente dijeron haberlo visto por allí, pero hacía días que había desaparecido. Fue uno de los peores momentos de mi vida. La culpa me devoraba por dentro. ¿En qué había fallado? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Por qué no vi las señales antes? Cada noche sin noticias era un tormento, imaginando a mi hijo en la calle, sufriendo de frío, de hambre, consumiendo esas drogas que lo destruían por dentro. No es tu culpa, intentó consolarme José, pero yo veía el mismo sufrimiento en sus ojos. Hicimos lo mejor que pudimos. Casi 2 semanas después, a la hora de la cena, oímos golpes en la puerta. Cuando José abrió la puerta, allí estaba Rodrigo, pero no era el mismo que se había marchado. Parecía haber envejecido años en esas 2 semanas, aún más delgado, con un feo corte en la ceja, la ropa sucia y desgarrada. Pero lo peor eran sus ojos, vidriosos, perdidos. Hijo, grité corriendo a abrazarlo. Apenas podía mantenerse en pie. ¿Qué te han hecho? No respondió, simplemente cayó en mis brazos, pesado como el plomo. José me ayudó a cargarlo dentro. Lo recostamos en el sofá. Ardía de fiebre, temblaba. Quise llamar a una ambulancia, pero José pensó que era mejor no hacerlo. Si descubren que está consumiendo drogas, llamarán a la policía. Podría empeorar la situación. Lo cuidaremos aquí. Pasé toda la noche junto a Rodrigo, cambiando las compresas frías de su frente, haciéndole beber agua, sujetándolo mientras vomitaba todo lo que intentaba tragar. De madrugada, en lo peor de la fiebre, empezó a alucinar. Llamaba a su madre verdadera. Gritaba que alguien dejara de golpearlo, lloraba como un niño pequeño. Fue allí, escuchando esos delirios, cuando empecé a unir las piezas, las cosas que no sabíamos de su pasado, los traumas enterrados tan profundamente que ningún amor podía curar por sí solo. Murmuraba nombres que nunca había mencionado despierto, hablaba de cosas que había visto, que había sufrido. Mi corazón de madre se encogía con cada revelación. Cuánto dolor había cargado este muchacho tan joven. Al amanecer, la fiebre bajó un poco. Se despertó, miró a su alrededor confundido y luego me vio sentada en la silla a su lado. Mamá, me llamó con una voz que volvía a sonar como la de aquel niño de 9 años que había llegado a casa con una mochilita. ¿Todavía estás aquí?
Aquí estoy, hijo, respondí, tomando su mano. No me iré de tu lado. Por un momento vi una lágrima rodar por su mejilla. Por primera vez en mucho tiempo, realmente parecía el Rodrigo que yo conocía, no aquel extraño que se había apoderado de su cuerpo. Lo siento, susurró. No quería. No quería hacerte daño. Lo sé, hijo. Lo sé. Pero ahora te vamos a ayudar. Todo saldrá bien. Qué equivocada estaba, querido. Las cosas nunca volverían a estar bien. Porque lo que no sabía era que ese momento de lucidez, de arrepentimiento, era solo una pausa antes de la tormenta que estaba por venir. Una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Durante los días que siguieron cuidamos a Rodrigo en casa. El síndrome de abstinencia fue horrible de ver. Sudaba frío, temblaba, vomitaba, incluso tuvo convulsiones. José quería llevarlo al hospital, pero yo temía que lo internaran en un lugar peor de lo que ya estábamos viviendo, o que lo devolvieran a alguna institución del gobierno. Así que lo cuidamos allí mismo, turnándonos para no dejarlo solo ni un minuto. Poco a poco fue mejorando. Le volvió el color al rostro, el apetito regresó, los temblores disminuyeron, y con esa mejoría física también vino un cambio de comportamiento. Parecía el Rodrigo de antes. Educado, incluso cariñoso. Se disculpó por lo que había hecho, nos agradeció los cuidados, prometió que cambiaría, que nunca más usaría drogas ni nos robaría. Y nosotros, tontos de nosotros, le creímos. José incluso se tomó una semana libre del trabajo para vigilarlo, asegurarse de que no saliera solo, de que no volviera al mismo camino. Pero luego tuvo que regresar. La vida no se detiene solo porque tengamos un problema, ¿verdad, querido? Las facturas seguían llegando, la comida había que comprarla, el alquiler había que pagarlo. En las primeras semanas de octubre, todo parecía volver a encaminarse. Rodrigo había vuelto al colegio, llegaba a casa a la hora correcta, hacía sus deberes, incluso empezó a ayudar en casa. Cortaba el césped del vecino para ganarse unas monedas, lavaba los platos sin que se lo pidiera nadie. Incluso estábamos planeando inscribirlo el año siguiente en un curso técnico, darle una profesión. Una noche estábamos cenando, los tres juntos, como hacía mucho tiempo no lo hacíamos, cuando Rodrigo me miró con esos ojos grandes, ahora limpios de drogas, y dijo algo que nunca olvidaré: mamá, siempre quisiste saber por qué empecé a consumir drogas. José y yo nos quedamos tensos de inmediato. Era un tema que habíamos evitado, temerosos de reabrir heridas, de despertar a ese otro Rodrigo que tanto nos había asustado. Solo si quieres hablar de ello, hijo, respondí con cautela. Sí quiero. Creo que merecéis saberlo. Respiró hondo. Fue por mi madre de verdad, no la que supuestamente murió de una sobredosis cuando era pequeño. Esa es una mentira que inventaron en el orfanato. Mi madre me abandonó cuando tenía 4 años. Me dejó en la puerta de una iglesia con una nota. Nunca supe por qué. Sentí que el corazón se me encogía al escucharlo. Tantos años y nunca había conseguido que hablara de su pasado. Después fui pasando de familia en familia, de orfanato en orfanato. En uno de ellos había un empleado, se detuvo, tragó saliva. Hacía cosas a los niños, cosas malas. José dejó el tenedor sobre la mesa, el rostro se le puso rojo de ira. Sentí náuseas subir por mi garganta. Por eso, cuando me adoptasteis, no podía confiar. No podía creer que alguien quisiera quedarse conmigo, cuidarme, sin querer nada a cambio. Se limpió una lágrima con el dorso de la mano. Luego, en el colegio, conocí a unos chicos mayores. Me dieron esa sustancia para probar. Dijeron que haría desaparecer el dolor. Y durante un tiempo, funcionó. Cuando estaba drogado no recordaba nada. No sentía nada. Me levanté de la mesa, rodeé hasta él y abracé a mi hijo con todas mis fuerzas. José también se acercó, poniendo su mano sobre su hombro. Por primera vez parecía que habíamos derribado una barrera, alcanzado al verdadero Rodrigo, ese chico herido que necesitaba desesperadamente amor pero no sabía cómo recibirlo. Todo va a estar bien ahora, hijo, le prometí, besándole la cabeza.
Vamos a ayudarte a superar esto juntos, como familia. Aquella noche me acosté junto a José con el corazón lleno de esperanza. Por fin habíamos entendido lo que pasaba con nuestro hijo. Por fin podríamos ayudarlo de verdad. Creo que las cosas mejorarán ahora, le dije a mi marido mientras apagaba la luz. Guardó silencio unos segundos y luego suspiró. Ojalá, pero no lo sé. Hay algo en sus ojos que aún me preocupa. Es el trauma, José. El chico pasó por cosas que ni imaginamos. Le llevará tiempo, pero mejorará. Ya verás. Apoyé la cabeza sobre su pecho y me dormí sintiendo una paz que no había sentido en años. No sabía que sería la última noche de paz que tendríamos en esa casa. Porque menos de una semana después, lo que ocurriría sería algo que ni en mis peores pesadillas imaginé que podría pasar bajo nuestro propio techo. Era finales de octubre de 1994, un jueves que empezó como tantos otros. El día había sido caluroso, de ese calor pegajoso que en Ribera Serena anuncia tormenta. Rodrigo había ido al colegio por la mañana, volvió a la hora habitual, incluso cenó con nosotros. Arroz, alubias y un guiso de pollo que yo había preparado. Estaba callado, pero eso ya no era novedad. Desde nuestra conversación sobre su pasado, a veces se quedaba así, sumido en sus pensamientos. Durante la cena, José mencionó que al día siguiente tendría que salir antes para ir al trabajo. Había una gran entrega en el silo de la cooperativa y, como encargado, debía estar allí antes que nadie. Recuerdo que Rodrigo lo miró de una forma extraña cuando dijo eso, pero en ese momento no le di importancia. Antes de continuar con la historia, recuerda darle me gusta y suscribirte a este canal. Gracias a todos por escucharme. Después de cenar, Rodrigo dijo que se iba a su habitación a estudiar para un examen. José se quedó en el salón viendo las noticias en la televisión. Yo limpié la cocina y luego fui a darme una ducha. Era nuestra rutina normal, nada diferente de cualquier otra noche. Alrededor de las 10, José vino al dormitorio. Estaba cansado y pronto se quedó dormido. Yo me quedé un rato más despierta, rezando el rosario como cada noche, dando gracias porque al fin parecía que todo volvía a su cauce. Esa noche de tormenta, Gertrude se despertó en la oscuridad y descubrió a Rodrigo de pie junto a la cama, con una mirada extraña y aterradora. Comprendió que su hijo estaba en un estado de desequilibrio profundo, fuera de control. Cuando la situación se volvió peligrosa, José despertó y se abalanzó para intervenir, iniciándose una violenta pelea entre padre e hijo. En medio del pánico, Gertrude intentó pedir ayuda y llamar a la policía, pero el miedo la paralizó por completo. Aquella fue la noche en que su familia se derrumbó por completo, cuando el amor, la confianza y el terror alcanzaron su punto más extremo. ¿Cómo pudo transformarse aquel muchacho al que había prometido amar y proteger en ese monstruo? Con un movimiento brusco, Rodrigo logró zafarse de José. Vi cómo mi hijo tomaba del suelo la lámpara rota y, antes de que pudiera gritar una advertencia, golpeó la cabeza de mi marido con todas sus fuerzas. José cayó hacia atrás, con un hilo de sangre corriéndole por la frente. No perdió el conocimiento, pero estaba aturdido. Rodrigo se incorporó, mirándonos con una sonrisa que no parecía humana. ¿Ves lo que me hiciste hacer?, dijo señalando a su padre ensangrentado. Si te hubieras quedado callada, nada de esto habría pasado. Esa voz no era la de mi hijo, era la de algo oscuro que se había apoderado de él. En ese instante, un instinto desconocido despertó en mí. Salté de la cama, corrí junto a Rodrigo y logré salir al pasillo. «Ayuda», grité mientras me dirigía a la puerta principal. «Alguien, por favor, ayúdeme». Rodrigo me siguió, pero tropezó con los muebles del salón a oscuras. Alcancé la puerta, la abrí con los dedos temblorosos y salí corriendo a la calle, aún con mi camisón. La noche estaba fría y húmeda tras la lluvia, pero no sentía el frío, solo corría y gritaba pidiendo auxilio. Fue don Arnoldo, nuestro vecino de enfrente, quien salió primero, seguido por doña Luisa, la del lado. Pronto había media docena de vecinos en la calle, confundidos y asustados por ver a una mujer en camisón gritando desesperada en medio de la noche. «Mi hijo, mi marido, por favor, llamen a la policía». Don Arnoldo y su hijo mayor, un joven fuerte que trabajaba como guardia de seguridad, corrieron hacia nuestra casa.
Rodrigo había desaparecido, saltando la valla trasera. Más tarde descubrimos a José sentado en el sofá del salón, presionando un paño contra el corte de su frente, pálido y tembloroso. La policía llegó casi media hora después. En un pueblo pequeño como Río Claro, todo tomaba su tiempo. El sheriff Osvaldo, que conocía a nuestra familia desde hacía años, no podía creer lo que le contábamos. ¿Estás segura, señora Miller? Rodrigo, ese chico tranquilo, ¿cómo explicar que tu propio hijo, al que criaste durante 6 años, había intentado? Ni siquiera podía pronunciar la palabra. ¿Cómo admitir que aquel muchacho, al que todos veían como tímido y educado, escondía un lado que ni nosotros, bajo el mismo techo, habíamos conocido? Buscaron por todo el pueblo, pero Rodrigo se había desvanecido. José fue llevado al pequeño hospital de Río Claro, donde le dieron unos puntos en la frente y nos recetaron tranquilizantes. Cuando volvimos a casa por la mañana, parecía que un huracán hubiera pasado por allí, muebles rotos, cristales esparcidos por el suelo, manchas de sangre en la alfombra del dormitorio. Pero lo peor no era el desorden físico, sino la sensación de que algo se había roto para siempre, nuestra familia, nuestra confianza, nuestra seguridad. Durante días no pude dormir, cualquier ruido nocturno me hacía saltar de la cama, temiendo que él hubiera vuelto. José, mi marido, siempre tan fuerte, también estaba destruido, no solo por la herida visible, sino por la del alma, la de sentir que habíamos fallado como padres, que no supimos ver el mal creciendo bajo nuestro propio techo. 3 días pasaron sin noticias, hasta que una tarde sonó el teléfono. Era el sheriff Osvaldo. Señora Miller, hemos encontrado a Rodrigo. Mi corazón se aceleró. Por un momento, ese instinto maternal que nunca muere tomó el control. Solo podía pensar en si estaba vivo, si estaba herido. ¿Dónde? ¿Cómo está? Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego la voz grave del sheriff. Está vivo, pero no bien, señora Miller. Lo hallamos en una casa abandonada cerca de la estación del tren. Había consumido muchas drogas, parece que intentó quitarse la vida. El mundo pareció detenerse por un instante. A pesar de todo lo ocurrido, seguía siendo mi hijo, el muchacho al que había prometido no abandonar jamás. Lo llevamos primero al hospital, continuó el sheriff, luego lo trasladaron al hospital psiquiátrico de Grand Rapids. Los médicos creían que padecía graves trastornos mentales además de la adicción. No sé cómo terminé aquella llamada ni cómo logré contarle a José lo ocurrido. Solo recuerdo que esa misma tarde fuimos al hospital a ver a Rodrigo. Estaba esposado a la cama, sedado, con los ojos entreabiertos, no parecía reconocernos, o quizás fingía. Recuerdo haberle tomado la mano, fría e inerte, y llorar hasta quedarme sin lágrimas. ¿Por qué, hijo?, le pregunté sabiendo que no habría respuesta. ¿Por qué? Al día siguiente lo trasladaron al hospital psiquiátrico. Nos autorizaron a visitarlo una semana después. Era un lugar triste, con paredes blancas desconchadas y gente de mirada perdida vagando por los pasillos. Nos recibió un médico joven, con ojeras profundas y el cabello ya raleado. Su hijo tiene una condición compleja, explicó hojeando una carpeta. Esquizofrenia, trastorno de personalidad antisocial. Además de la dependencia química, probablemente ya padecía estos problemas cuando lo adoptaron, pero se fueron manifestando poco a poco, agravados por el consumo de drogas. Permanecí en silencio, asimilando esas palabras duras que intentaban explicar cómo nuestro hijo se había transformado en un extraño ante nuestros ojos. ¿Recuerda lo que hizo?, preguntó José con voz apagada. El médico ajustó sus gafas. Sí y no. Alterna momentos de lucidez, en los que parece arrepentido, con otros en los que lo niega todo o dice que ustedes lo merecían. Es característico de su trastorno. No puede mantener una línea de pensamiento coherente. Cuando por fin entramos en la habitación donde estaba Rodrigo, apenas lo reconocí. Había adelgazado aún más, el rostro hundido, profundas ojeras, el cabello cortado muy corto. Estaba sentado en la cama mirando por la ventana enrejada. Hijo, lo llamé con cautela. Giró la cabeza lentamente. Por un instante creí ver en sus ojos un destello del antiguo Rodrigo, aquel niño asustado que había llegado a nuestra casa 6 años atrás. Pero enseguida volvió esa mirada vacía, distante. ¿Qué hacen aquí?,
preguntó con voz monótona, sin emoción. Venimos a ver cómo estás, respondió José, manteniendo la distancia. Noté que mi marido ya no podía mirarlo igual, algo se había roto entre ellos para siempre. Rodrigo soltó una risa seca, sin humor. Ya es demasiado tarde para preocuparse, ¿no les parece? Nunca es tarde, hijo, le dije, intentando alcanzar alguna parte del que aún pudiera estar intacta. Estás enfermo, pero te vas a curar. Y cuando me cure, ¿qué? Interrumpió con voz agitada. ¿Volveré a casa? ¿Seremos una familia feliz después de lo que hice? No supe qué responder, porque en el fondo sabía que tenía razón. Cuando la situación se volvió peligrosa, José despertó y se abalanzó para intervenir, iniciándose una violenta pelea entre padre e hijo. En medio del pánico, Gertrude intentó pedir ayuda y llamar a la policía, pero el miedo la paralizó por completo. Aquella fue la noche en que su familia se derrumbó por completo, cuando el amor, la confianza y el terror alcanzaron su punto más extremo. ¿Cómo pudo transformarse aquel muchacho al que había prometido amar y proteger en ese monstruo? Con un movimiento brusco, Rodrigo logró zafarse de José. Vi cómo mi hijo tomaba del suelo la lámpara rota y, antes de que pudiera gritar una advertencia, golpeó la cabeza de mi marido con todas sus fuerzas. José cayó hacia atrás, con un hilo de sangre corriéndole por la frente. No perdió el conocimiento, pero estaba aturdido. Rodrigo se incorporó, mirándonos con una sonrisa que no parecía humana. ¿Ves lo que me hiciste hacer?, dijo señalando a su padre ensangrentado. Si te hubieras quedado callada, nada de esto habría pasado. Esa voz no era la de mi hijo, era la de algo oscuro que se había apoderado de él. En ese instante, un instinto desconocido despertó en mí. Salté de la cama, corrí junto a Rodrigo y logré salir al pasillo. «Ayuda», grité mientras me dirigía a la puerta principal. «Alguien, por favor, ayúdeme». Rodrigo me siguió, pero tropezó con los muebles del salón a oscuras. Alcancé la puerta, la abrí con los dedos temblorosos y salí corriendo a la calle, aún con mi camisón. La noche estaba fría y húmeda tras la lluvia, pero no sentía el frío, solo corría y gritaba pidiendo auxilio. Fue don Arnoldo, nuestro vecino de enfrente, quien salió primero, seguido por doña Luisa, la del lado. Pronto había media docena de vecinos en la calle, confundidos y asustados por ver a una mujer en camisón gritando desesperada en medio de la noche. «Mi hijo, mi marido, por favor, llamen a la policía». Don Arnoldo y su hijo mayor, un joven fuerte que trabajaba como guardia de seguridad, corrieron hacia nuestra casa. Rodrigo había desaparecido, saltando la valla trasera. Más tarde descubrimos a José sentado en el sofá del salón, presionando un paño contra el corte de su frente, pálido y tembloroso. La policía llegó casi media hora después. En un pueblo pequeño como Río Claro, todo tomaba su tiempo. El sheriff Osvaldo, que conocía a nuestra familia desde hacía años, no podía creer lo que le contábamos. «¿Estás segura, señora Miller?» «Rodrigo, ese chico tranquilo, ¿cómo explicar que tu propio hijo, al que criaste durante 6 años, había intentado?» Ni siquiera podía pronunciar la palabra. ¿Cómo admitir que aquel muchacho, al que todos veían como tímido y educado, escondía un lado que ni nosotros, bajo el mismo techo, habíamos conocido? Buscaron por todo el pueblo, pero Rodrigo se había desvanecido. José fue llevado al pequeño hospital de Río Claro, donde le dieron unos puntos en la frente y nos recetaron tranquilizantes. Cuando volvimos a casa por la mañana, parecía que un huracán hubiera pasado por allí, muebles rotos, cristales esparcidos por el suelo, manchas de sangre en la alfombra del dormitorio. Pero lo peor no era el desorden físico, sino la sensación de que algo se había roto para siempre, nuestra familia, nuestra confianza, nuestra seguridad. Durante días no pude dormir, cualquier ruido nocturno me hacía saltar de la cama, temiendo que él hubiera vuelto. José, mi marido, siempre tan fuerte, también estaba destruido, no solo por la herida visible, sino por la del alma, la de sentir que habíamos fallado como padres, que no supimos ver el mal creciendo bajo nuestro propio techo. 3 días pasaron sin noticias, hasta que una tarde sonó el teléfono. Era el sheriff Osvaldo. «Señora Miller, hemos encontrado a Rodrigo». Mi corazón se aceleró, por un momento, ese instinto maternal que nunca muere tomó el control. Solo podía pensar en si estaba vivo, si estaba herido. «¿Dónde? ¿Cómo está?».
Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego la voz grave del sheriff: está vivo, pero no bien, señora Miller. Lo hallamos en una casa abandonada cerca de la estación del tren. Había consumido muchas drogas, parece que intentó quitarse la vida. El mundo pareció detenerse por un instante. A pesar de todo lo ocurrido, seguía siendo mi hijo, el muchacho al que había prometido no abandonar jamás. Lo llevamos primero al hospital, continuó el sheriff, luego lo trasladaron al hospital psiquiátrico de Grand Rapids. Los médicos creían que padecía graves trastornos mentales además de la adicción. No sé cómo terminé aquella llamada ni cómo logré contarle a José lo ocurrido. Solo recuerdo que esa misma tarde fuimos al hospital a ver a Rodrigo. Estaba esposado a la cama, sedado, con los ojos entreabiertos, no parecía reconocernos, o quizás fingía. Recuerdo haberle tomado la mano, fría e inerte, y llorar hasta quedarme sin lágrimas. ¿Por qué, hijo?, le pregunté sabiendo que no habría respuesta. ¿Por qué? Al día siguiente lo trasladaron al hospital psiquiátrico. Nos autorizaron a visitarlo una semana después. Era un lugar triste, con paredes blancas desconchadas y gente de mirada perdida vagando por los pasillos. Nos recibió un médico joven, con ojeras profundas y el cabello ya raleado. Su hijo tiene una condición compleja, explicó hojeando una carpeta. Esquizofrenia, trastorno de personalidad antisocial. Además de la dependencia química, probablemente ya padecía estos problemas cuando lo adoptaron, pero se fueron manifestando poco a poco, agravados por el consumo de drogas. Permanecí en silencio, asimilando esas palabras duras que intentaban explicar cómo nuestro hijo se había transformado en un extraño ante nuestros ojos. ¿Recuerda lo que hizo?, preguntó José con voz apagada. El médico ajustó sus gafas. Sí y no. Alterna momentos de lucidez, en los que parece arrepentido, con otros en los que lo niega todo o dice que ustedes lo merecían. Es característico de su trastorno. No puede mantener una línea de pensamiento coherente. Cuando por fin entramos en la habitación donde estaba Rodrigo, apenas lo reconocí. Había adelgazado aún más, el rostro hundido, profundas ojeras, el cabello cortado muy corto. Estaba sentado en la cama mirando por la ventana enrejada. Hijo, lo llamé con cautela. Giró la cabeza lentamente. Por un instante creí ver en sus ojos un destello del antiguo Rodrigo, aquel niño asustado que había llegado a nuestra casa 6 años atrás. Pero enseguida volvió esa mirada vacía, distante. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con voz monótona, sin emoción. Venimos a ver cómo estás, respondió José, manteniendo la distancia. Noté que mi marido ya no podía mirarlo igual, algo se había roto entre ellos para siempre. Rodrigo soltó una risa seca, sin humor. Ya es demasiado tarde para preocuparse, ¿no les parece? Nunca es tarde, hijo, le dije, intentando alcanzar alguna parte de él que aún pudiera estar intacta. Estás enfermo, pero te vas a curar. Y cuando me cure, ¿qué?, interrumpió con voz agitada. ¿Volveré a casa? ¿Seremos una familia feliz después de lo que hice? No supe qué responder, porque en el fondo sabía que tenía razón. Nada volvería a ser igual. Aunque algún día mejorara, aunque algún día pudiéramos perdonar, las cicatrices serían permanentes. Aquella fue la última vez que vimos a Rodrigo. Semanas después lo trasladaron a un hospital penitenciario en Detroit, un lugar para criminales con enfermedades mentales. El juez determinó que permanecería allí por tiempo indefinido, hasta que se curara, si es que alguna vez ocurría. José y yo regresamos a una vida vacía, sin sentido. Nuestra casa, que antes rebosaba esperanza, ahora parecía habitada por fantasmas. Cada rincón, cada mueble, cada fotografía en la pared contaba una historia distinta, pero todas terminaban igual, con el mismo dolor. Intentamos seguir adelante, pero ya no éramos los mismos. José, mi esposo fuerte, que nunca mostraba debilidad, empezó a beber más de lo normal. Por las noches lo oía caminar por la casa, comprobando cerraduras, mirando debajo de las camas, como si aún temiera encontrar algún monstruo escondido. Yo, por mi parte, comencé a tener pesadillas terribles. Me despertaba gritando, empapada en sudor frío, y siempre, la misma pregunta me atormentaba: ¿cómo no lo vimos?
¿Cómo no nos dimos cuenta de que algo tan horrible estaba ocurriendo justo frente a nuestros ojos? Estábamos tan desesperados por salvar a ese muchacho que nos negamos a ver las señales. Hoy, sentada en este viejo porche, mirando el río grande que sigue fluyendo como si nada hubiera pasado, puedo mirar atrás con un poco más de claridad. Han pasado más de 30 años desde aquella noche terrible. El tiempo no cura todas las heridas, como dicen, pero enseña a vivir con las cicatrices. José, mi esposo, murió en 2003 de un infarto. Nunca volvió a ser el mismo después de aquella noche. Llevó una culpa que no era suya hasta su último día. Debería haberme dado cuenta, solía decir a veces, sobre todo después de unos tragos. Debería haberte protegido. Nuestros hijos biológicos, Pablo y Margarita, intentaron apoyarnos como pudieron, pero vivían lejos, con sus propias familias y problemas. Y para ser sincera, creo que también sentían cierta culpa por no haber estado allí cuando todo ocurrió, por haber dejado a sus padres envejecidos solos con aquel muchacho atormentado. En cuanto a Rodrigo, recibíamos noticias suyas de vez en cuando a través de los servicios sociales. Sé que sigue internado después de tantos años. Ha tenido periodos mejores y peores. En 2008 fue evaluado para una posible liberación, pero tuvo una recaída violenta y regresó al tratamiento intensivo. La última carta que recibí sobre él, hace unos 2 años, decía que estaba estable, medicado, participando en actividades terapéuticas, pero que nunca sería verdaderamente libre. Ni de la institución, ni de los demonios que lleva dentro. No volví a visitarlo, ni cuando José murió, ni en fechas importantes. Algunos podrían juzgarme por esto, pensar que abandoné a mi hijo cuando más me necesitaba. Pero la verdad es que no podía mirarlo sin revivir aquella noche, sin sentir de nuevo aquel terror. Y, sin embargo, querida mía, incluso después de todo, todavía siento un dolor en el pecho cuando pienso en él. No en el Rodrigo de aquella noche espantosa, sino en el niño de 9 años de ojos grandes y asustados, con la pequeña mochila que contenía todo lo que tenía en el mundo. El niño que, por un breve tiempo, fue realmente mi hijo. Con el paso del tiempo aprendí algunas cosas que quiero compartir contigo. Tal vez sirvan para alguna madre o algún padre que esté viviendo una situación parecida. Ojalá no tan extrema como la nuestra. Primero, comprendí que el amor no lo cura todo. Crecemos oyendo que el amor de una madre puede mover montañas, superar cualquier obstáculo. No es cierto. Algunas heridas son demasiado profundas. Algunos problemas necesitan ayuda profesional, medicación, tratamiento serio. El amor es importante, fundamental incluso, pero no basta. Segundo, aprendí a reconocer las señales. Hoy, cuando veo a un joven con comportamientos parecidos a los que Rodrigo comenzó a mostrar, siento un escalofrío. Las miradas vacías, los cambios bruscos de humor, la crueldad hacia los animales o las personas más débiles, las mentiras cada vez mayores, el aislamiento progresivo, son advertencias que la vida nos da y que debemos tomar en serio. Tercero, entendí que nunca debemos ignorar nuestro instinto. Esa vocecita interior que nos dice que algo está mal no habla en vano. ¿Cuántas veces sentí que había algo extraño en la mirada de Rodrigo, en la forma en que me seguía por la casa, en cómo tomaba mis cosas en secreto? Pero lo ignoré, porque no quería creer, porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Cuarto, aprendí que algunas personas llegan al mundo con algo roto dentro. No es culpa de los padres. No es culpa del entorno. Es algo en su propia naturaleza. Claro que el abandono, el abuso, los traumas lo empeoran todo, como en el caso de Rodrigo. Pero hay almas que nacen con una oscuridad que ni todo el amor del mundo puede iluminar. Y por último, entendí que perdonar no significa olvidar ni volver a confiar. Perdoné a Rodrigo en el sentido de no cargar con odio hacia él, de comprender que estaba enfermo, que no tenía control total sobre sus actos. Pero eso no significa que pudiera volver a confiar en él, ni poner en riesgo a otras personas por culpa o deber maternal. En los años que siguieron a aquella noche, conocí a otras familias que pasaron por situaciones parecidas. No exactamente iguales, pero con hijos que tenían graves problemas mentales, que se volvieron violentos, peligrosos. Es más común de lo que imaginamos, pero nadie habla de ello. Parece existir una especie de conspiración del silencio, como si admitir que tu propio hijo puede ser una amenaza fuera el mayor fracaso que una madre pudiera tener.
Incluso formamos un grupo de apoyo aquí en Río Claro. Nos reunimos una vez al mes en la iglesia. Compartimos nuestras historias, nuestros dolores, nuestras pequeñas victorias. Ayuda a saber que no estamos solas, que otras madres también cargan con este peso silencioso. Hoy, a mis 76 años, miro atrás y veo una vida marcada por esta tragedia, pero no definida por ella. También tuve momentos de alegría, la boda de Pablo, el nacimiento de mis nietos, las visitas de Margarita cuando logra venir desde Chicago. La vida sigue, incluso cuando parece imposible avanzar. Si estás pasando por algo parecido, si tienes un hijo con problemas mentales que se está convirtiendo en una amenaza, no tengas vergüenza de buscar ayuda. No esperes hasta que sea demasiado tarde, como yo esperé. No dejes que el amor te ciegue ante los peligros reales. Y recuerda, no eres una mala madre por reconocer que tu hijo necesita más ayuda de la que tú puedes darle. Ay, querida mía, si te ha gustado esta historia, aunque sea tan triste, no olvides suscribirte al canal Cuentos de los Abuelos. Solo tienes que hacer clic en el botón justo debajo del vídeo. Y si quieres hablar con otras personas que siguen nuestras historias, deja un comentario. Recuerda, mi querida, la sabiduría no viene de los libros, sino de las cicatrices que deja la vida. Y los viejos como yo tenemos muchas cicatrices y muchas historias aún por contar. Algunas buenas, otras malas, pero todas verdaderas, todas parte de este gran viaje que es vivir. A veces pasamos años cruzándonos con las mismas personas sin imaginar lo que han vivido, lo que han hecho para sobrevivir. Cada rostro arrugado como el mío esconde 1000 historias, 1000 batallas silenciosas. Y si mi historia puede ayudar a alguien a no pasar por lo que yo pasé, habrá valido la pena compartir este viejo dolor. Gracias por escucharme, por dejarme sacar esto del corazón. Que Dios te proteja a ti y a tu familia, y mantenga el mal lejos de tu hogar.